Vale, eso es. Decía que la grabación ha sido medianamente aceptable y mejorable, pero que no es perfectible en este mundo, ¿verdad? Todo está en vía de perfección, no, no desde luego perfecto. Bueno, he intentado buscar lo que realmente dijo el Papa, pero he encontrado mucho comentario político en lugar de comentario teológico. Sí, el comentario teológico, yo creo que más relevante se puede encontrar en la carta que después el Papa manda a los obispos de Estados Unidos, ¿no? Del Papa Francisco. Ah, Francisco, claro, aún, claro, por supuesto. Sí, sí, sí. La carta es del 10 de febrero de 2025. Fue a los pocos días de las declaraciones de Vance sobre el Ordo Amoris, ¿no? No se mete a discutir. Luego hubo bastante discusión sobre cómo entendía Santo Tomás este Ordo Amoris y tal. Ah, porque vas, estás citando a Santo Tomás. Claro, claro, claro. Lo dice, sí, sí, lo dice citando, no sé si cita a Santo Tomás directamente eh, No, no me suena o- que, o- lo cita como una cosa pero de así, manera indirecta, porque no me suena total. que usara el latín en su comentario. No le pega usar el latín. Le pega llevar la cruz del miércoles de ceniza en la frente todo el día, de ese tamaño, pero no le pega hablar latín. Sí, sí, Puede es que así tenga como, tatuajes en latín, creo, pero no le pega hablar latín. Bueno, como es muy decir, como bueno, curioso, esto es una cosa que todo el mundo sabe, ¿no? Como todo el mundo sabe, esto es una cosa muy tradicional de la Iglesia, el Ordo Amoris, y por eso, pero no, no pues, recuerdo que no, dijera Ordo ya, Amoris. Pero bueno, puede ser, perfectamente. De creo hecho, que he sí. visto alguna justificación extrañísima y, por supuesto, herética del racismo a través del tomismo. Y he visto recientemente una, seguramente muy minoritaria, seguramente de un troll de internet sin ningún predicamento, pero he visto una justificación del racismo a través del concepto de que el alma es la forma corporis. Entonces, como el cuerpo, o sea, pero interpretándolo de una manera delirante, ¿verdad? Porque ahí lo que hay es un ilemorfismo aristotélico en el que Aristóteles pues habla de forma y sustancia para salvar que no tiene ni idea de cómo está hecha la materia, no tiene ni idea de átomos, pero él concluye que si Santo Tomás dice que el alma es forma corporis, pues eso quiere decir que el cuerpo es un indicio o tiene que ver con el alma y por lo tanto si alguien tiene un cuerpo hecho mixtos, pues en fin, es reflejo de su alma y por lo tanto no por razones racistas biológicas, sino por razones espirituales, hay que marginarlo. O sea, en fin, absurdo, pero demuestra cómo el tomismo es como un gorrino, vale para todo, le puedes dar cualquier uso. Sí, sí, es la misma conclusión de la frenología, ¿no? O sea, hay relación entre la mente y el cuerpo, eso está claro, Sí, ¿no? sí. Porque cuando te emborrachas piensas peor, pues, pues ya está, tiene que haber una relación entre el cuerpo y luego pasar ahí a ver, no es que la apariencia externa evidencia la forma de tu alma, evidencia quién eres tú. Bueno, y a partir de ahí evidencia también, claro, en la medida en que eso coarte tu libertad o mine tu libertad, ahí ya te has cargado la dignidad humana, ¿no? Claro, porque al final todo esto es determinismo, todo esto es Claro. la placidez de vivir en el sueño de que como tengo los ojos azules, estoy destinado a una Sí, ya está. vida superior y si no me la Y ya no, dan, y ya no hay nada que discutir. O es un sea, ya, poco ya está, ya el, estoy salvado. es un poco el ¿No? mismo pensamiento mágico de los aborígenes de Papúa Nueva Guinea, que pensaban que los antepasados les traían regalos y los blancos venían a interferir y que no prosperaban porque los blancos bueno, les cortaban a los antepasados la vía de donarles prosperidad desde el cielo. Es en realidad lo mismo, ¿verdad? Nosotros necesitamos o merecemos la prosperidad que nos traen nuestros antepasados. Nosotros podemos vivir de las rentas gracias a que nuestros antepasados fueron blancos en este caso, pero aquí llega un montón de gente a llevarse lo nuestro. Sí. Y luego también con la curiosidad de que si esos antepasados, bueno, si esos antepasados no están, nos los inventamos.
Esto, bueno, en la Biblia primero está la crítica de Juan el Bautista a los fariseos, a los judíos, que, bueno, dice, vosotros os creéis muy hijos de Abraham y decís que sois muy hijos de Abraham, pero no os fiéis de eso, no tengáis seguridad de eso, porque Dios puede sacar hijos de Abraham de estas piedras. Ujú, Esto no te da ninguna garantía de nada, ujú. ¿no? Y luego en el libro de los Macabeos, en el primero, eh, hay una carta del sumo sacerdote a los espartanos y les dice que, bueno, están en guerra y les pide como ayuda militar y para pedirles ayuda militar les recuerda que, que los espartanos son primos suyos, también son descendientes de Abraham, que han descubierto unos textos antiguos en los que se dice que los espartanos también son descendientes de Abraham y que vienen, a ver si vienen aquí a ayudar a sus primos en la guerra y tal. Entonces, también como esa flexibilidad de estas categorías aparentemente biológicas, pero que bueno, que si nos vemos muy apurados, se pueden modificar y enganchar aquí a la gente que queramos, ¿no? Sí, probablemente, sí. O Los sea, arios precisamente, honorarios, ¿no? Que tenía el ¿cómo? Tercer Reich. Ah, sí. El Tercer Reich que formó. Es que, por lo que me acabas Pues, de decir, claro, uno puede darse cuenta de que de que los espartanos podían inventarse una afiliación y tener más afinidad con los judíos que los propios judíos de Elefantina, porque claro, siempre se dice en contra de, bueno, para justificar la inexistencia de Moisés y el verlo como una figura meramente mítica, pues uno de los mayores argumentos es que los judíos de Elefantina en sus textos nunca nombran a Moisés. Pero claro, si nos ponemos racionalistas, tiene bastante sentido que los judíos de Elefantina en Egipto no nombren a Moisés porque ellos se quedaron allí, porque claro, los judíos claro. que están fuera dicen todo el tiempo, el Señor tu Dios, el que te sacó de Egipto. Y ellos dicen, pero si nosotros nos quedamos aquí, que... Pero son judíos, ¿verdad? Pero tienen menos en común que unos espartanos que se inventen ahí unos manuscritos, unos termas que salgan de la nada. Bueno, porque esa es otra. Si nos vamos a la verdad histórica del parentesco de los ancestros todo el mundo es familia de todo el mundo. Claro, ese es uno de los argumentos que, que se utilizaba clásicamente, ¿no? Bueno, todos somos hijos de Adán. Concretamente con el ejemplo de Carlomagno. Siempre, o Mm. sea, Ah, es bueno, un ejemplo muy común, ¿verdad? Hay una obra francesa, por lo visto, en la que a alguien lo convencen de que es descendiente de Carlomagno y luego descubre que lo han estado estafando y se suicida. Pero a la vez es algo que se pone en genética como ejemplo clásico, ¿verdad? Que por fuerza todos tenemos que ser descendientes de Carlomagno. A no ser que, o sea, por- muy accidentalmente a lo mejor alguien no, ¿verdad? Pero cuando uno ve un árbol genealógico que trepa pues, al final es, es imposible que todos no estemos relacionados con todos. sí. Y luego también o sea, estos argumentos apelando al orden natural, a lo que se aprecia en la naturaleza, así como a primera vista, que claro, eso ya viene muy condicionado por nuestros sesgos, ¿no? Lo que fue. Pero que apelando a este orden natural intenta deducir unas consecuencias teológicas, ¿no? O divinas. Bueno, si será voluntad de Dios. Si esto vemos que es así, será voluntad de Dios, ¿no? Sí, Pero claro, yo le suelo dar ese argumento de si Dios nuestro Señor lo ha hecho así, será porque quería que se mantuviera. Yo siempre les doy el argumento de que Dios nuestro Señor nos ha hecho un cuerpo en el que no nos podemos lamer nuestro propio codo, ese ejercicio que seguramente es ejercicio de campamento, pero sí nos podemos meter el puño sí nos podemos meter el puño por el culo. Eso sí que llega. Entonces, que esa gente actúe en consecuencia, ¿verdad? Si dice, no, si nos ha separado por continentes es porque los negros tienen que quedarse allí. O sea, es muy fácil de desmontar, evidentemente es y, muy fácil. y que luego cuando miras la naturaleza más de cerca, pues es que resulta que si miras así en la genética, es que esas variedades fenotípicas no tienen un correlato genético tan distinto como quieres hacernos creer, ¿no?
Eh, Incluso hay más variedad genética dentro de entre dos personas que tú dirías de los dos que son negros, sin más, que entre tú y un aborigen australiano. Entonces, Sí, claro, bueno, nuestras y los categorías de Cabal de raza no Sforza valen. decían que el fenotipo no importa tanto como algunas cosas menos visibles. Por ejemplo, atribuían más importancia a la tolerancia a la lactosa Mm, que a la pigmentación de la piel claro, para distinguir grupos humanos. sí. Y aún así, todas esas distinciones, claro, no llegan al punto de que sean especies distintas, de que seamos especies distintas, ¿no? Aunque es una idea que eh, se ha ido reciclando una y otra vez, ¿no? De hecho, hace no tanto veía un vídeo en TikTok diciendo, hay aquí 5 especies de chimpancés y 3 especies de cocodrilos o no sé cuántas. Y esto de que haya solo una especie humana, ¿no será un poco eh, una trampa que están haciendo aquí Sí, no una sé, trampa judía. la conspiración judeo-masónica, ¿no? Y Sí, tal. suena muy judío. Y es como, no, mira, mira, no sé, empiezan los datos y esto es una especie, ¿no? Es que, bueno, Sí, y claro, y esto teológicamente también tiene su correlato, ¿no? El debate sobre, no, todos somos hijos de Adán y Eva. es que igualmente es algo tan fácil de rebatir. Oh, vaya, solo una especie humana, eso tiene que ser mentira. Bueno, pero vamos a ver si nos podemos reproducir. Ya, y sin embargo, había también, ¿eh? Allí al final. Sí, también nos podíamos reproducir con los neandertales y Eso, claro, claro. que los Y luego llamemos otra especie. Sí, había en algún libro, no recuerdo la cita, pero había un debate que le daba mucha importancia a un descubrimiento que había descubierto una especie de liebre que se había reproducido con otro tipo de especie y había tenido descendencia fértil y entonces, claro, que esto ya demostraba que es posible que el ser humano sean varias especies, ¿no? O sea, esto el poligenismo y tal, ha tenido mira, está muy bien que me mucho... hables de las liebres, porque las liebres precisamente han cambiado de especie, porque Mm, antes se eso. las consideraba roedores, pero luego hubo una distinción para considerar roedores a los que solo tenían un diente y a los lepóridos o lo que sean, los conejos y las liebres. Hubo un tiempo en el que eran roedores y ya no son roedores. Y además claro, ante Bueno, no la, hablo de evi- especies, sino de, yo qué sé, filos o familia, ¿no? y ante el argumento de que todos somos hijos de Adán y Eva, también había sus contraargumentos, ¿no? Ya, pero los hijos de Noé, Seth, Cam y Jafet, Cam fue maldito por haber descubierto la desnudez de su padre, y los hijos de Cam ya están todos malditos, Sí, ¿no? efectivamente, la maldición de Kant como justificación de Eso la es, esclavitud. como justificación de la esclavitud, eso Pero es. Y siendo a eso ya San curiosamente Kant, Justino también pero responde. siendo Kant los egipcios, es decir, la raza oscura, no los negros, sino la raza naranja incluso podríamos decir, porque Kant son los egipcios. O sea, ni siquiera Mm. eso vale para justificar la esclavitud de los negros, que yo diría que no salen en la Biblia, Eh, sí, hombre, en el de alguna Antiguo manera, ¿no? Testamento. En el Sí, Antiguo al menos en Testamento, porque en al el Nuevo menos sí en que curan la, a un eunuco que creo que es negro. etíope. Sí, efectivamente, un Y, eunuco y etíope etíope era la reina de Saba, en que principio, podría ¿no? Que ser, va a bueno, visitar a pero Salomón. La reina de Yo Saba, siempre la he bueno, puesto en que Etiopía. sea, vale, de acuerdo, Abisinia o... Y tenéis el cantar de los cantares, ¿no? Sí, pero Negra es porque le soy da el sol. más hermosa. Negra soy pero hermosa, pero explica que está negra porque le da el sol. Bueno, no lo Bueno, sé. no nos volvamos Netflix. La esposa del Cantar de los Cantares explica que es negra porque le da el sol, no porque haya nacido así. Y creo que esa es la explicación por la que hay vírgenes negras en toda Europa, por esa interpretación del Cantar de los Cantares, que además son vírgenes negras con rasgos plenamente occidentales. Aunque también resulta que hay un Cristo negro en algún sitio. Sí, Y seguro. eso ya no tiene Eso ya no tiene justificación bíblica. Eso ya no es una... ¿sabes? Es que muchas veces el arte intenta
reproducir todo lo que viene en la Biblia es un follón, porque en el Apocalipsis le sale una espada de la boca. Eso es muy complicado. Entonces, en ese mismo estilo de la espada saliendo de la boca, entiendo que pintan a la Virgen de negro, la ponen negra por lo mismo, por el verso del Cantar de los Cantares. No sé si tendrá relación, la verdad. Bueno, Yo creo entonces, que, ¿por qué? Claro, ¿se te yo creo ocurre una hipótesis mejor? que las vírgenes negras que se han conservado se han ido oscureciendo por causas naturales y luego ya la gente las ha ido asumiendo y de repente se ha dado cuenta de que era negra, ¿no? No, pero vamos a ver. O sea, yo creo que ha habido como un proceso paulatino de ennegrecerse y que si le hicieran una restauración, pues descubrirían que esto es un barniz que se ha O oscurecido sea, o alguna cosa quiero así. decir, tendría sentido que se oscurezca, todo el mundo vea que es negra y la repinten y la restauren eh, pintándola de negro, pero creer que las vírgenes negras están ennegrecidas no tiene sentido porque no tienen negro de hollín, están pintadas de negro de manera completa y perfecta y es pintura. Entonces, puede ser que alguna se ennegreciera y la restauraran pintándola de negro, pero las vírgenes negras están pintadas de negro o usan madera negra, no están ennegrecidas. Sí, no sé. O sea, me vale, tiene sentido, que todo el mundo vea que la Virgen es negra porque siempre la ha visto así, está ennegrecida, y al restaurarla, al repintarla, la pintan de negro. Pero la idea de que lo que tienen es negro de humo, no, no, eso sí que no. Pero no sé, tendría que investigar un poquillo. Además, si se ennegreciera la cara, también se ennegrecería todo lo demás. El Mm, vestido, ¿eh? Estarían pues como después de haber pasado por un túnel, pero es solo la cara y las manos. ya, Bueno, no pero sé. desechamos la idea de que la esposa del Cantar de los Cantares sea negra. Sea negra, morena. Hay que traducir por Es morena. morena, pero no es negra. De hecho, ya digo, yo creo que salvo el eunuco etíope, en la Biblia no hay negros. Me corregirán, sin duda, pero yo creo que no. Bueno, en Egipto habrá más negros que, desde luego, en Egipto habrá algún negro, pero... O sea, quiero decir que no tiene sentido justificar con la Biblia la esclavitud de los negros porque en la Biblia no salen negros. Así de Eh, sencillo. ya. Hombre, luego los hijos de Cam no solo son egipcios, ¿no? Ahí hay una cena, un elenco de varios pueblos que entrarían como descendencia de Cam. Y yo creo que San Ireneo también, también amplía esa lista o la actualiza a los pueblos de su época, quienes serían descendientes de Cam. No sé quiénes entendían por descendientes de Cam, la verdad, qué pueblos en concreto. Bueno, yo Pero entiendo, bueno, es que realmente esas denominaciones han pasado a la lingüística y durante bastante tiempo lenguas camíticas eran ujú, las egipcias, que ahora, bueno, están en el grupo afroasiático. ujú. Entonces, digamos, sí, Y las semíticas, las de los hijos de Sem. claro, y el jafético era el nombre antiguo del indoeuropeo. Ujú. Pero que Leibniz llama jafético a lo que ¿Así? ahora es indoeuropeo. O sea, quiero Ujú. decir, eso no quiere decir que en la Biblia tuviera una clasificación lingüística estupenda, sino que nosotros lo hemos adaptado para una clasificación lingüística que creemos, por ser la actual, que es verdadera. Ujú. Claro, eso, por lo tanto, efectivamente, no tiene sentido decir, no, es que Cam es Egipto porque las lenguas camíticas son las egipcias, porque efectivamente ellos, sepa Dios qué criterio tenían para agrupar los pueblos, pero eminentemente Cam es Egipto, eso está claro. Claro, son todos los pueblos que se entienden bárbaros, ajenos al contexto del autor, ¿no? Sí, Y ahí meten eh, a pero que Israel. hablan lenguas del tronco afroasiático egipcio, en tanto que semitas pues son los acadios, los bueno, los amorreos, supongo, a todos los que hablan una lengua de las que ahora entendemos que son semitas. Y supongo que ellos verían que había pueblos con los que más o menos se podían entender o con los que tenían palabras comunes, y bueno, pues eso, ahí tienes la agrupación.
o Sí, que también daban el tendría que ver mismo con nombre a las, ciertas cosas. sí, también tendría que ver con las redes comerciales que tejieran, ¿no? Y los pueblos con los que tenían relación, o los que recordaban, pues, rencillas antiguas o menos. Además, claro, tienes que tener en cuenta que es que, claro, hay tres grandes lenguas que se corresponden con esos tres grandes pueblos. Los camitas que representan el egipcio, los semitas pues se comunicaban con todo ese mundo en arameo y el pueblo jafético, digamos, más importante, pues son los hititas. Ujú. O sea, Sí, insisto, para aquel contexto. todo esto saca de la ecuación a los negros. No lo sé dónde encajarían o qué presencia hay. Yo, yo leyendo eso, en el siglo segundo y así, sí que había más referencias, ¿no? Y sobre todo en la vida monástica egipcia, Claro, es que, a ahí ver, sí en que el hay siglo algunos segundo, es que con ejemplos solo europeos. irte al periodo helenístico, solo con irte a tiempo de Alejandro Magno, pues hay negros y de todos los pueblos, Sí, porque todo sí. se vuelve Tú, cosmopolita. tú estudiaste, yo leí algo tuyo sobre los pigmeos, ¿no? ¿Mm? Sobre los pigmeos. Yo creo que alguna vez he leído algo tuyo sobre Sí, recuerdo, estudiando. cierto, que es cierto que alguna vez hice un comentario en una revista sobre la descripción de Tesias de Nido, sobre los pigmeos con sus luchas con las grullas y que tienen un pene enorme, y eso es todo lo que dicen Tesias. O sea, son más bien... hay mucha gente que piensa que Tesias nunca vio nada de lo que describe y que todo lo vio en vajillas decoradas, en tapices, ¿sabes? En ánforas, en pintura decorativa, Mm, que describía los pueblos a base de mobiliario y menaje. sí, sí, como luego los hay libros sobre misiones, ¿no? Que hablan de oídas y entonces cuentan historias fantásticas de cómo era la gente en Argentina o cómo era la gente en China, ¿no? En el mismo Don Bosco, hace como una serie de estudios previos de a ver dónde va a mandar a los salesianos a las misiones y, y tiene ahí como unos sueños en los que, bueno, pues se evidencia la dependencia de Ya, eso me fuentes figuraba, que todo iba a acabar en secundarias. sueños. Que me has Sí, empezado a claro, hablar de viaje, pero si se trata de Don Bosco, al final todo acaba en sueños. claro, claro, tiene algunos sueños misioneros en los que dice, no, veía hombres muy altos, no sé qué, y evidencia que está viviendo o sea, está citando o, o que su imaginación está cargada de imágenes procedentes de libros secundarios, ¿no? Que no han estado por allí ni de lejos. Y así fue como decidió dónde mandar salesianos de misiones, sí. Luego hay fuentes Bueno, así. primarias que son rarísimas, como el libro de Pigafetta acompañando a Magallanes y Elcano. Porque es un libro rarísimo porque va a Patagonia y hablan de los gigantes patagones y se llevan unos gigantes patagones que bueno, al final se los cargan porque no aguantan el cambio de clima. Pero hay un momento en el que los tripulantes están deseando llegar a tierra porque están enfermos y piensan que con la carne, mejor, con las tripas frescas de los indios que maten allí van a sanar. Y sigue adelante. Y tengo he estado viendo una edición comentadísima y de eso no comenta nada. ¿Qué va a comentar? Y luego dice en otro pasaje, y gracias a Nuestra Señora, la Virgen María, nos libramos todos por un gran milagro. No lo cuenta. Y No, luego no. inmediatamente dice, y había un pájaro que no tiene culo. O sea, pasa de una cosa, nos ha salvado por un, mira, un pájaro que no, y sigue como si tal cosa. O sea, Estudio muy claro, y profundo. estamos hablando de un tío que No, realmente no. fue Ya, 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 ya. O sea, pues allí y lo imagínate, convierte en pues, un libro de maravillas, incluso maravillas muy misteriosas, porque hubo milagros, sí, bueno, o sea, imagínate a alguien que llega a lo mejor, bueno, llega lo más lejos que ha llegado nadie, pero aún así está muy lejos de todo aquello que va a describir. Bueno, y el canibalismo también es una razón, por supuesto, para hacer la guerra a los indios y
esclavizarlos. Pero bueno, como acabo de decir, nosotros también, extrañamente, muy extrañamente usábamos la carne humana como medicamento. ¿Cómo sigue tu libro? Porque tenemos la frenología, los gnósticos, la frenología, la Sí. evolución, los gnósticos, Sudáfrica, Los estoicos. sí, los estoicos, que además Y querían una conflagración universal y querían que todo el mundo... sí, bueno, yo tampoco me meto en más metafísica Sí, pero claro, estoica, me como has meto hablado de yo. su universalismo, pues también querían que Sí, universalmente todo se fuera. O sea, también. que sí, tienes... Es que claro, identificar a los estoicos con el imperialismo me parece muy malicioso, porque precisamente ellos No, eran individualistas ante todo. eh, o sea, interpreto no a los gnósticos, sino la idea del cosmopolitismo que manejan los gnósticos como hecha en círculos concéntricos. Creo que sí que es imperialista, claro. Que el único que la ha puesto, o sea, el que más cerca ha estado de ponerla en práctica ha sido Marco Aurelio. O sea, tú, porque dice, bueno, primero me amo a mí mismo y me amo a mi familia. Bueno, puedo amar a mi familia porque me aman a su vez, ¿no? Y ahora vamos a amar a la ciudad. ¿Pero cómo amar a la ciudad? Pues extrapolando, o sea, en la medida en que mi familia no esté enfrentada a la ciudad. Ujú. Si mi familia, si todo el mundo en la ciudad acepta a mi familia, pues entonces puedo amar a la ciudad. Ahora lo llamo la ciudad. Bueno, ahora si todas las ciudades del entorno aman a mi ciudad, ya puedo amar a mi región. Y así sucesivamente, ¿no? O sea, la única manera de poner esto en práctica es que tú seas el emperador. Es que, es que todo el mundo te haga Es una caso y solución que todo el fácil. mundo... Claro, es la única manera de poner en práctica esto, ¿no? De hecho, a mí me parece que no es casualidad que, claro, quien defiende esto es Marco Aurelio y después vuelve a aparecer en el vicepresidente de Estados Unidos. Y es como, bueno, es que claro, para poner esto en práctica de verdad, tienes que estar en la cabeza del imperio. Pero no sé Si yo, no, porque no se también es un puede poner en argumento del práctica. El Ku Klux Klan compró vallas gigantes que denunciaron y creo que fueron a juicio, cuyo eslogan, cuyo lema era que no es delito, creo que usaban, ¿sabes? Cuando los comunistas dicen no es delito algo, pues no es delito lo que a mí me salga. Bueno, pues el Ku Klux Klan igual, que no es delito amar a los tuyos. Ya, claro. Pero ¿cómo se entiende ese amor, no? Ya, Eh, bueno, claro, efectivamente. ¿Cómo? Pues como excluyente. claro. Y como... Entonces, eso es lo que me parece imperialista, ¿no? Esa manera de entender el cosmopolitismo. Bueno, sí, claro, si por universalismo, si esta es la única manera de entender el universalismo, Por cierto, que ahora pues se ha claro, puesto de moda sí, llamarlo globalismo. pues eso, claro. Si esta es la única manera de entender el globalismo, efectivamente, esto no va a ningún lado. Esto no es lo que defiende la Iglesia Católica. Esto no es el tipo de universalismo que defiende la Iglesia Católica. No, pero es que no es Y luego, universalismo, es que dicen hay que amar a los tuyos. Punto. Como claro, decir. y en la medida en que tú me hagas caso a mí, ahí pasas a ser de los míos, ¿no? Por cierto, no sé si habrás visto esta Navidad y la anterior, sobre todo esta Navidad yo he visto mucho, no, pero la anterior también, muchas felicitaciones de feliz Navidad a todos los franquistas, feliz Navidad a todos los falangistas, feliz Navidad a todos los patriotas y a los demás que les den por culo. O sea, he visto felicitaciones de este tenor que es la traducción de lo que decía la propaganda Sí, sí, del Ku Klux Klan. No es delito sí, sí, amar a los tuyos entre corchetes y a los demás que... Claro, eh, ¿cómo se entiende? Pues eso de manera excluyente. claro, claro, sí, Entonces, sí. tú usas el amor contra alguien, como por ejemplo estos grupos de extrema derecha como Hogar Social, no sé si te acuerdas, que ellos iban a hacer caridad a las familias que ellos entendían que eran nacionales, patriotas, blancas, no tanto para ayudar a esas familias como para joder a, a quienes no lo eran. O sea, usas ahí la caridad como un arma. Sí, sí, sí.
Y a mí eso me da un poco de rabia, ¿no? O sea, que el uso que se hace, eso, y que se entiende que esto es lo más, o sea, feliz Navidad. O sea, esto es lo que ha venido Jesús a proclamar, ¿no? Ha nacido aquí el Hijo de Dios, se ha hecho hombre, ¿para qué? Para salvar a los tuyos, nada más. Pues no. O sea, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, dice San Pablo. Entonces, y todos es eso, todos, Dios, Cristo ha derramado su sangre por todos los hombres. Esto es divertido en el debate sobre otro debate moral que tiene San Pablo, ¿no? La gente que no come carne sacrificada a los ídolos, ¿no? ¿Qué hacemos con estos cristianos que se han convertido? Nosotros sabemos que la carne sacrificada a los ídolos no es nada, es carne como otra cualquiera, porque los ídolos no son nada, pero hay gente que no come carne sacrificada a los ídolos. ¿Qué hacemos? ¿Nosotros tampoco comemos o obligamos a los otros a que coman carne sacrificada a los ídolos? No, no, o Eh, sea, quiero decir, o sea, me suena, o sea, quiero decir, me entero por primera vez o revisito este debate en condiciones porque yo precisamente tenía la idea contraria de que seguía en vigor la prohibición de comer carne sacrificada a los ídolos. no, San Pablo dice que no son nada los ídolos, pero sí que invita a respetar al otro, es decir, que no escandalices a uno por quien Cristo ha derramado su sangre. Bueno, Está pues si bien porque él, una vez en el festival de Balakrishna me ofrecieron una bola de arroz y luego caí, anda, si no se puede comer lo sacrificado a los ídolos. Está estupendo que eso haya sido... De hecho, claro, hay un montón de cosas que han sido abolidas o superadas incluso dialécticamente, y hay muchos cristianos de los que se llaman tradicionalistas que se ponen a escarbar en el Denzinger, en los concilios, a ver qué pueden encontrar que apoye su punto. Y a veces pues sacan ahí con un destornillador o con un tenedor una frase, una línea descontextualizada y se aferran a eso cuando puede ser perfectamente que esté tan que esté tan superado como lo de que sea comer tan difícil, carne a mm, los ídolos, que estamos hablando ya de algo superado pues en el Concilio de Jerusalén. claro. Sí, y al final es que ese es el debate del Concilio de Jerusalén, justamente. O sea, ¿qué elementos definitorios de la identidad judía deben preservarse en el cristianismo? O sea, la circuncisión, ¿hace falta estar circuncidado? ¿Hace falta ir al templo? ¿Hace falta qué? ¿Hace falta hablar hebreo? ¿Hace falta respetar los sábados? ¿Hace falta, podemos seguir añadiendo elementos identitarios eh, que el Concilio de Jerusalén dice que no, que la identidad cristiana no está ahí, ¿no? Claro, el mayor problema de una religión es cuando se confunde la religión con la cultura. Es como si se confundiera el cristianismo con llevar tonsura o llevar alzacuellos o... Claro, 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 eso es. Eso es. Y Bueno, el definir tu cristianismo, el identidad sacerdocio en en este caso. términos, sí, definir tu identidad en términos, o sea, en los mismos términos que se definen otro tipo de identidades, que se define otro tipo de identidades culturales. Y la identidad cristiana se define, yo creo, en términos de amor y servicio al prójimo. O sea, lo definitorio de lo que es el cristiano es la salida de sí mismo hacia el necesitado, que es o sea, lo más nuclear de la existencia de Cristo y de la propia Trinidad, ¿no? De las relaciones trinitarias. Ahí es donde esto se eleva a un discurso. Oye, que es que aquí estamos tocando eh, eso, cómo entendemos las relaciones trinitarias, ¿no? ¿Qué es la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Incluso yo diría que ya nos estamos complicando demasiado, porque efectivamente tú has resumido la raíz del cristianismo. Pero muchas veces, si lo fundamental en el cristianismo es el amor al prójimo, es sorprendente cómo en virtud de cuestiones mucho menores como cuándo hay que celebrar la Pascua o si hay transubstanciación o consubstanciación, salta por los aires precisamente el principio raíz, o sea, el principio más importante. Mm. O sea, es como cuando quieres cumplir todas las leyes menos la fundamental, que es Sí, exactamente sí, eso.
hay que decir que no solo el amor al prójimo, ¿no? Sino el amor a Dios y al prójimo. Y Bueno, claro, muchas sí, veces, pero fíjate qué complicado. Es ya en lugar claro, de un estómago cuatro, pero no más de cuatro, o sea, no más de cuatro relaciones fundamentales. Amar al prójimo como a uno mismo, lo que implica también que hay que amarse a uno mismo y a Dios sobre todas las cosas. Bueno, pues ya tienes una serie de relaciones, pero como lo digo, matarse por el día en el que se celebra la Pascua o por eh, si se comulga con la mano o con la lengua, pues evidentemente hace saltar el principio rector. sí, Aparte de que sí, demuestra una clara inmadurez, no solo filosófica, no solo cultural, no solo como religión, sino, en fin, humana, es decir, de seres imperfectos. sí, claro, el tema es cómo construir comunidad, ¿no? O sea, de nuevo, lo que decías antes, hace falta un sentido de identidad comunitaria, construir comunidad que los cristianos entendemos que se da en la iglesia. ¿Qué tipo de identidad tiene la iglesia como comunidad? Eh, Luego sí, también hay algo que no debe ser negligido, que es que muchas veces la Iglesia dispone, condena, ordena, pero no es obedecida. claro, esto a mí me sorprende mucho, ¿no? Cuando estás en Twitter y ves eh, gente que por un lado es como muy tradicionalista, ¿no? Pero claro, lo que más hacen es criticar a los obispos y al Papa, ¿no? Sí, Entonces es bueno, como, pero no estamos hablando de ser de vacantistas. no, o sea, incluso sin llegar al ser vacantismo, Claro, porque si eres el de vacantista, evidentemente lo que tienes es un amigo imaginario que es un papa muerto hace 300 años que no te pide obediencia. Pero claro, si realmente te mantienes claro, dentro de la iglesia. Pero eso pero como que se ha siempre ha puesto un poco de pasado. moda, ¿no? Sí, sí, siempre ha pasado, claro, claro, siempre ha pasado. Y Siempre ha siempre pasado porque el Papa decías de, excomulga, pero bueno, el caso de Ordelaffi, ¿verdad? El Papa excomulga y entonces lo que hace es reunir a todos los curas de sus dominios para obligarlos a que le den la comunión en fila, uno detrás de otro. El Papa lo excomulga, pues a mí me van a dar la hostia todos los curas de mis dominios. Y al que no, pues evidentemente lo despellejo y lo cuelgo por las patas. Pues evidentemente ahí tienes en fin, em, una reversión, también porque le sacaba la piel, una reversión de la excomunión, porque él integra por la violencia y por las armas a lo que supuestamente estaba segregado, a lo que estaba disgregado. Y eso he estado viendo que pasa muy frecuentemente, que los reinos, que los príncipes cristianos se pasan las bulas, las excomuniones, empezando por nuestros reyes católicos, que se casan con una bula falsificada de un papa muerto. Y ya que hablaba de racismo hace poco, pues Pedro Sarmiento es excomulgado por Nicolás V, pero que le echen un galgo, lo entierran en sagrado en la capilla de su palacio, en la capilla de su castillo. Entonces, claro, tenemos comunidades enteras a las que, a las, digamos, a las que les pasa como a los independentistas catalanes, que vienen aquí diciéndonos que es un problema político que no se puede solucionar de manera judicial. mm, En suma, que tú tienes... estás por encima de la ley. ¿Cómo? En suma, que estás por encima de la ley. Claro, porque vamos a ver, tú tienes, o sea, la iglesia tiene gente excomulgada, comunidades enteras excomulgadas, los protestantes, etcétera. Pero luego resulta que históricamente ha habido grupos, reinos a los que se les ha dejado hacer, se ha tenido manga ancha con ellos. Estaban excomulgados, lo que hacían se consideraba herético, pero por alguna extraña razón, pues ha habido manga ancha, y especialmente con Mm. España.